buscado. Ya no tenemos, ya no vamos a tener tiempo de tener a Sebastián Barragán porque se cortó la llamada, no estaba con suficiente calidad y a lo mejor alcanzamos a tener algún momento con Sebastián, o si no mañana, pero no quiero perder la oportunidad de conversar sobre este asunto con el actual director del Grupo Aeroportuario Mexicano, que es Gerardo Ferrando Bravo. Gracias por estar aquí esta mañana con un tema de esta naturaleza. Gerardo, buenos días, buen 2019, ¿cómo nos pinta el año? Mejor para ti, Carmen, para tu equipo, pues para la patria, para todos. Para la patria. Yo diré, pinta bien, vamos cumpliendo las etapas que nos ha marcado nuestro presidente para Grupo Aeroportuario, para la cancelación de contratos. Ya terminamos con lo que fue la recompra de los bonos, ahora vamos por la fibra, tal, y ahora este tema que sí, muy discutido, ¿no? Este tema ya que es muy... órdenes, Carmen, sí, vamos a este tema que es muy importante, y en estos minutos que nos quedan, déjame retomar el hilo de esta manera, Gerardo. Lo que dice el presidente López Obrador esta mañana es que la denuncia no se presentó y, bueno, da idea de que no hay bases o elementos suficientes para sostener que hubo algún tipo de hechos de corrupción, irregularidades o incluso vinculaciones más graves cercanas a la delincuencia organizada, incluso si nos atenemos a lo que dice el texto. ¿Qué hay a la mesa, Gerardo? Hay a la mesa, en este caso, 3 documentos. Nosotros los hemos subido a nuestro sitio de noticias, 3 documentos que elaboró una investigadora de la Policía Federal a solicitud de sus superiores, seguramente, y sus superiores a solicitud del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, respecto a un conjunto de prácticas que tienen que ver con, por ejemplo, no haber utilizado el transporte que se había diseñado para ellos, sino utilizado los camiones de carga que encarecieron enormemente el rellenado del lago, por hablar de eso. Se habla de la asociación de un personaje clave en esta historia, González Apaulaza, el ingeniero, que estaría relacionado con el contrato colectivo que se firmó con un sindicato que no tenía obra ni empleados cuando se firmó y que se hizo, digamos, el responsable de controlar los miles de viajes con los cuales se rellenó el lago de Tezontle. Bueno, toda esta información está contenida en estos documentos de una investigación interna confidencial de la Policía Federal. Dice el presidente, no se presentó denuncia y no me queda suficientemente claro si porque no hay elementos o porque no se presentó la denuncia para no investigar lo que el documento sugiere que investigue el Ministerio Público. Sí, efectivamente, lo dicho esta mañana por nuestro presidente, yo entiendo que él se refiere a la nota que apareció ayer de una supuesta denuncia de la Policía Federal, y entendería Exacto. Que su dicho que esa no es la nuestra, es la del Universal. Federal no presentó denuncia, ¿sí? Ahora, efectivamente, como tú lo señalas, este es un supuesto informe confidencial. Yo debo decirte que como parte del equipo de transición en el mes de noviembre, ¿sí?, recibí por la persona que ha estado difundiendo estas notas, lo recibí en los pasillos de las oficinas del Grupo Aeroportuario, este mismo documento, ¿sí?, que está fechado el 6 de noviembre, habla de una supuesta petición que se hizo a principios del año pasado, ¿sí? Está dirigido al entonces director general del Grupo Aeroportuario, tiene un acuse de recibo. Federico Patiño, sí. Sí, de Grupo Aeroportuario del 12 de noviembre. Yo, al verlo, y teniendo algunos antecedentes de haber escuchado noticias de denuncias tal y cual y de haberlo comentado con Federico Patiño, pues todo esto debe de remitirse al órgano interno de control. La persona que me lo entregó, yo conservé el documento y lo hice llegar posteriormente al órgano interno de control y le pedí a esta persona, oiga, si usted tiene algo que denunciar, ahí está el órgano interno de control. Yo ayer, a raíz de la noticia, comenté con nuestro contralor qué había de esto, y él me dijo, pues lo que hoy acaba de ratificar el señor presidente, de esto no ha habido elementos, ¿sí? Entonces,
¿Esto te Esto dijo es lo el que director del órgano de control actual, que es el mismo, o ya lo cambiaste? No hubo cambio, yo te diré que traté con los dos, en la etapa de transición con el anterior, en el proceso de entrega-recepción, que fue absolutamente ordenado, es amplísima la documentación que se nos entregó, el órgano de control participó en el atestiguamiento de este procedimiento, y posteriormente, ya a principios del mes de diciembre, se nombró un nuevo contralor. Yo ayer comenté con él está al tanto de este tema y me señalaba lo mismo, no hay elementos. Ahora, yo parto, mira, Pero, dame un poquito. Si no te importa, dame un segundito nada más. Gerardo Fernando Bravo, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, porque me importa decir un dato relevante que ya lo presentamos en nuestro reporte de ayer a hoy. Sí. Presumo que la persona que te dio el documento es José Luis Moya, que es la misma persona que se lo entregó a Andrés Manuel López Obrador en uno de los viajes que hace Andrés Manuel en vuelo comercial, y entonces se acercó a él y le entregó estos mismos documentos. Y lo digo porque el propio José Luis ayer por la tarde, pues empezó a divulgar estos mismos documentos, los que nosotros hemos subido en el portal. Él a su vez simultáneamente los subió en estos otros circuitos de comunicación, y bueno, ya los documentos están públicos y existen en el conocimiento público. Supongo que la persona a la que te refieres es él, y es la misma que en todo caso se las entregó en manos a Andrés Manuel López Obrador. Es una persona que ha hecho en los últimos años muchos trabajos de transparencia y ha obtenido muchos documentos e informaciones. Ese es un tema. Pero también debo decirte que ese mismo documento que tú tienes, que nosotros tenemos y que ya es del conocimiento público, hemos podido lograr la confirmación de su existencia desde la propia autoridad anterior, con Renato Sales. Lo que te puedo decir es que consultamos a Renato Sales sobre la existencia de este documento, que es el más completo de la Policía Federal, y lo que nos dice es: corroboro la existencia del documento. No nos dice más, no nos dice si lo que dice el documento corresponde a hechos que se puedan confirmar o no. Lo que dice es que la existencia del documento sí proviene de la Policía Federal. Eso te lo puedo corroborar al 100% porque la corroboración fue directa. Sí. Ahora, si uno lee el documento, dice la investigadora, que es quien firma el documento, que hay una serie de irregularidades y de cuestiones de alto impacto delictivo muy graves que debe investigar el Ministerio Público. No parece que nadie haya presentado la denuncia ante el Ministerio Público, habiendo una investigación de campo que se describe en el documento, habiendo una investigación interna, confidencial, de la Policía Federal, que describe el conjunto de presuntos ilícitos graves o muy graves que debe investigar el Ministerio Público y otras autoridades que son referidas en este documento que hizo alguien de la Policía Federal en el sexenio anterior, cosa que corrobora Renato Sales. ¿Qué dices, Gerardo, de todo esto? ¿Debe ser presentada la investigación ante el Ministerio Público? De lo primero, Carmen, de quien recibí el documento es efectivamente esta persona, que además para mí fue una sorpresa saber que trabajaba en Grupo Aeroportuario, o por lo menos cobraba en Grupo Aeroportuario. Ya que tomé yo posesión el 1 de diciembre, sí. Ante la expectativa de la cancelación del contrato y del proyecto del aeropuerto en Texcoco, venía la terminación de contratos a finales de año de algunas personas, y antes de eso sí fui informado que el señor Moya ya no trabajaba. O sea, para el 1 de diciembre esta persona por alguna razón había renunciado, había sido dado de baja en Grupo Aeroportuario. Ahora, como tú señalas, yo no tengo elementos ni es mi función, si este documento es apócrifo. Lo que tú me dices, oye, yo te conozco de décadas, eres una súper profesional del periodismo, y basta que me lo digas de la confirmación de este documento para que no tenga yo ninguna duda. Ahora, este documento
es un informe confidencial, tenía un destinatario, y bueno, por ahí tendrían a lo mejor que haberse dado los pasos procedentes. Yo no sé, a lo mejor se dieron y no hubo mayores elementos para dar continuidad a lo que aquí se señala. Yo lo que podría decirte es que en nuestro gobierno estamos abiertos a cualquier denuncia, cualquier acto en donde se llegue a comprobar y haya los elementos suficientes de corrupción. Ahí está, en Grupo Aeroportuario, el órgano interno de control, está la Secretaría de la Función Pública, está la Procuraduría, en fin, las instancias están abiertas. Ahora, yo de Federico Patiño, con quien tuve una relación sumamente cordial en todo el proceso de transición, de este documento en sí nunca tuve mayor información. Del acta de entrega-recepción no hay nada que haga referencia a este documento, por algo será. Por algo será, pero dado que el documento existe y que nos ha confirmado Renato Sales que existió la investigación y el documento mismo, y que lo que dice el documento pues queda ahí en un informe confidencial, pero la descripción de hechos es suficientemente grave como para que el Ministerio Público proceda y diga si eso que dice el documento corresponde o no a algo que eventualmente finque responsabilidades. Así es. Ahora, a mí, mira, me deja tranquilo lo dicho hoy por el señor presidente, de que, bueno, por un lado se aclara una supuesta nota de que había una denuncia de la Policía Federal. Hoy se aclara que no la hay. Eso no lo hay, eso no, exactamente, eso es lo que se publicó ayer en el periódico. También él señala que al periódico que publicó la nota, a su director general, se le van a dar elementos. Yo estoy seguro que los elementos que se den, pues de alguna manera los conoceremos, porque es una nota que ha despertado gran interés. Hay señalamientos ahí delicados, que yo creo que todos los imputados tendrán el interés de que esto se aclare. El punto que tú refieres claramente es, bueno, ¿qué se ha hecho al respecto? En el órgano interno de control se entregaron estos documentos, esta copia, que no es un elemento suficiente para que el órgano inicie una investigación. O sea, llega alguien, entrega este documento de un informe confidencial y lo que yo entiendo, no es mi materia, pero entiendo que no hay elementos para proceder, que haya una denuncia formal. Simplemente se ha entregado un documento que tenía otro destinatario y que tenía un carácter confidencial. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero el tema desde luego continuará porque quedan muchas preguntas abiertas y por lo pronto, bueno, pues si no tienes inconveniente, sigamos hablando del asunto, haremos las indagatorias correspondientes para saber si en algún momento este documento fue o no presentado formalmente ante la Procuraduría, en particular, o lo que suceda en el camino, así que no perdamos la comunicación, Gerardo, para seguir la evolución del caso. Nunca, Carmen, siempre la mantendremos y con una posición muy clara que tú conoces. No habrá de nuestra parte ningún interés de perjudicar a nadie, pero también no habrá ningún interés de proteger o ocultar algo que deba de saberse y sobre todo si hay algún delito que se persiga. Pues estamos en ello, Gerardo Fernando Bravo, gracias por tomarme la llamada, buenos días y un abrazo. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Bueno, pues feliz año al director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, seguiremos